Buenas tardes, estimados amigos, seguidores del grupo, miembros del grupo Derecho Notarial, estimados amigos que se están conectando en este momento a este interesante conversatorio con un invitado especial internacional que tenemos el honor de tenerlo aquí en eh, en este conversatorio que tenemos y contamos con Fernando Báez Artecona de Paraguay, quien es escribano y es también abogado, notario público, docente universitario, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, miembro de la Academia Notarial de la Unión Internacional del Notariado, miembro de la Comisión de Nobles de Notarios Nobles de la CAM y quien nos va a hablar sobre este importante tema el día de hoy, que es sobre el reto del notariado en la pandemia. Estimado Fernando, bienvenido. Es tuya la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches aquí desde Asunción, Paraguay. Buenas tardes para ti, entonces, Paul, también allí en Ecuador. Un placer enorme estar aquí compartiendo, ¿verdad?, con los colegas ecuatorianos y de América que estén conectados en este momento. Y bueno, nos invita a un tema más que interesante, ¿verdad? Nuevos retos para el notariado en estos tiempos de pandemia y vamos a ver si realmente se queda solamente en pandemia. Posiblemente se va a ir extendiendo con el tiempo estos nuevos retos, que de seguro el notariado lo va a ir salvando con éxito. En particular, quiero empezar hablando un poquito de lo que tiene que ver en cuanto a qué retos arrancamos rápidamente en cuanto al notariado. Bueno, en primer lugar, uno de los primeros retos que han empezado a darse tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con el desafío de poder prestar el servicio notarial, digamos, con total normalidad. Hay una experiencia aquí que nosotros estamos teniendo en Paraguay, en donde minutos antes te venía compartiendo, en Paraguay el 12 de marzo específicamente, ¿verdad?, decreto mediante, lógicamente todas las actividades que no fuesen consideradas servicios esenciales no iban a ser prestadas en forma totalmente normal. Situación esta que también afectó al notariado paraguayo. Por supuesto, también hemos visto desde aquí, desde nuestro notariado, hemos visto también circunstancias que han afectado a la Argentina, tal vez no como nos pasó a nosotros, que recién desde el 4 de mayo pudimos recién volver a nuestras notarías y empezar a poder trabajar, pero a puertas cerradas y conforme a disposición del decreto que habilitó la fase pertinente, solamente podíamos prestar ese servicio en la casa del cliente, en el domicilio del requirente, porque en realidad el notario no tiene clientes, sino que tiene requirentes por la función imparcial que presta. Ese ha sido un primer gran desafío que hemos tenido aquí a nivel nacional. En Argentina he escuchado que de a poco, inclusive hasta escribanos, voluntarios prácticamente, que se iban anotando como para poder ir a prestar ese servicio también en el domicilio del requirente. Realmente esta es una circunstancia que a nosotros también nos afectó. Consideramos también que tenemos un notariado también bastante mayor en ese aspecto, porque casi la gran mayoría de los notarios aquí en Paraguay ya están, digamos, por encima de los 40, 50 años para arriba. Y por supuesto, estamos con un centenar de jóvenes nobles en el ejercicio de la función que en buena medida permitió, digamos, el poder prestar ese servicio con cierta normalidad y bueno, y con ciertos recaudos también, porque vamos a ser sinceros, Paul, aquí en Paraguay hasta la fecha no tenemos un pronunciamiento oficial para poder ejercer la función notarial, sino que esto se debió más bien, digamos, digamos, a un comentario, a un parecer de un viceministro que fue el que justamente nos habilitó y nos dijo, bueno, señores, ustedes como profesionales pueden prestar, digamos, ya sus servicios desde sus oficinas a puertas abiertas. Es una situación que hemos tenido que afrontar y por supuesto siempre con todas las medidas, protocolos sanitarios, entre otros que ya el Colegio de Escribanos así lo ha adoptado y eso es lo que nos ha permitido hasta la fecha poder trabajar. A modo de lo que tiene que ver en cuanto al ejercicio de la función notarial, en cuanto al uso de tecnologías, hago un punto, digamos, hago un paréntesis aquí para hacer una aclaración que en el notariado paraguayo nosotros todavía estamos bajo el soporte de protocolo papel,
por lo cual esto resultará más que familiar, digamos, para más de uno, ¿verdad? Al tener el protocolo notarial, la expedición de copias, entre otros, lo seguimos utilizando bajo ese esquema, empleo de sellos, entre otros, que todavía lo seguimos utilizando y creo que lo vamos a seguir empleando por un buen tiempo después de esta pandemia, a ver si es que la situación económica nos permite más adelante poder empezar a implementar ya nuevas tecnologías, como ya se da, por ejemplo, en el Brasil, que lo hemos escuchado a Wendell en el video, en lo que fue en la entrevista pasada, con la escritura electrónica, o bien casos como ya se dan en Argentina, en algunas provincias también con la escritura electrónica, o Uruguay. Y el Paraguay vamos a seguir todavía guardando un poquito de tiempo con esto, pero en lo que tiene que ver con la prestación del servicio notarial, nuestra forma de trabajar, por supuesto, apoyándonos en los registros públicos al momento de ir legitimando subjetiva, objetivamente y tributariamente también, nos valemos de las herramientas informáticas y de los sistemas que están siendo empleados por los registros públicos, como también por la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es la que regula en esta materia, y por ende contamos a la fecha con certificados electrónicos expedidos por estas instituciones, como por ejemplo el informe de condiciones de dominio, para verificar cuál es la situación registral, el estado del mismo en cuanto a titularidades, entre otros. Podemos decir, Polo, realmente que pese a todo ello, tenemos herramientas tecnológicas con las cuales nos estamos valiendo para poder prestar el servicio y, por supuesto, ir agilizando con más, digamos, más rápidamente también la prestación del mismo, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante. Tenemos casos, como bien decía, en la parte de inmuebles con los informes de condiciones de dominio, automotores mismos. El registro del automotor, nosotros aquí tenemos como competencia autorizar escrituras públicas de ventas o transferencias de vehículos. He escuchado que hay otros países que ya, por citar un caso que conozco en forma rápida, Argentina, por ejemplo, ya no tiene esta competencia. No sé si ese es el caso en Ecuador. Aquí sí tenemos todavía, digamos, competencia en materia de transferencia de venta y transferencia de vehículos, sea a título oneroso gratuito, y toda materia societaria, solicitud de dictámenes, eso todo a través de, digamos, de las plataformas electrónicas de las instituciones pertinentes. Realmente nos encontramos con digamos, innovaciones interesantes que en el día a día lo estamos llevando adelante. Una de las más recientes también es la que tiene que ver con la carga de datos, principalmente en materia de sociedades, en materia de régimen de transparencia societaria, porque aquí ha tenido, digamos, una incumbencia el notario en protocolizar actas de directorio, entre otros, como parte del proceso del régimen de transparencia societaria, pasar lo que serían, en este caso, las acciones al portador a nominativas. Entiendo que en Ecuador me parece que pasaron también por la misma experiencia. Perú sí tuvo esta experiencia, pero la conversión fue directamente aplicación de la ley. No hubo una intervención notarial. Aquí, sin embargo, digamos, se nos dio esa competencia. Y nos encargamos también inclusive de actualizar la base de datos de muchas sociedades, registrándolas inclusive como beneficiarias finales en cuanto a sus cuotas sociales, SRL, acciones en el tipo de sociedades anónimas y sus variantes. Realmente encontramos una variedad importante digamos, de actividades y principalmente de intervención de la tecnología en la función de los notarios aquí en Paraguay. Pero siempre haciendo la acotación que todavía seguimos, ¿verdad?, bajo soporte papel, que seguimos conservando los libros de protocolo en nuestras notarías y bueno, acaecido el fallecimiento o destitución o renuncia al notario, todos esos protocolos deberán ir después al archivo de protocolos notariales que a la fecha está bajo administración de la Corte Suprema de Justicia. Volviendo un poquito al reto de tecnología, haciendo un poco de hincapié en este punto, porque tarde o temprano nos va a afectar también aquí en Paraguay. Ya lo estarán ustedes, digamos, afrontando en Ecuador, en otras partes de nuestro continente americano, de nuestro gran continente americano. Es principalmente dar a entender, ¿verdad?, lo que es esa diferencia entre lo que es la seguridad jurídica versus la seguridad informática. Y podemos entender claramente aquí un punto muy importante, porque los notarios públicos tenemos dentro de una de las tantas tareas que hacemos como para poder otorgar escrituras o autorizar escrituras públicas, es precisamente el poder legitimar a los sujetos que intervienen en la misma.
Entre esos, por ejemplo, lo que tiene que ver con determinar o poder legitimar en cuanto a la capacidad de las personas al momento de otorgar escrituras públicas. Y por supuesto que esa tarea la hacemos en forma directa, en forma prácticamente presencial, y ahora nos encontramos con la cuestión de que ante requirentes ausentes físicamente, pero sin embargo estamos en comunicación con ellos a través de una llamada telefónica, WhatsApp, o eventualmente una sesión, digamos, una reunión vía Zoom, como que va entorpeciendo un poco la tarea por momentos, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de determinar si la persona se encuentra lúcida, si responde o no, digamos, a ciertas preguntas previas, digamos, de asesoramiento, y principalmente para que nos permita comprender si es que el requirente está entendiendo el alcance del negocio, o estamos hablando de una persona que se encuentre enajenada, digamos, en sus facultades mentales, o esté sufriendo simplemente un lapsus momentáneo nada más en su salud, y lo afecte para poder discernir en los actos que lleva adelante. Esas son cuestiones un poquito que ahora mismo se nos están presentando en el día a día, ¿verdad? Situación que a simple vista uno decía, lo tiene al requirente, digamos, enfrente suyo y dice, me parece que este señor está como que no se encuentra bien, me parece que tendríamos que en todo caso solicitar, ver si es que esta persona tiene alguna sentencia declaratoria de incapacidad o de interdicción, como lo llamamos aquí, o de inhabilitación, para poder autorizar o no esta escritura pública, o si hay necesidad de un curador, o como en Costa Rica, que tienen en este caso ayudas, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos la figura del curador. Entonces, ver si de esa manera esta persona puede realizar este acto jurídico sin ningún inconveniente. ¿Cómo podemos probar incluso en materia tecnológica si la persona que está prestando su consentimiento para el acto no se encuentra justamente en esta circunstancia, en este escenario? Es ahí donde nos encontramos entre la diferencia entre seguridad jurídica e informática. La seguridad jurídica e informática nos va a brindar una serie de códigos binarios y, por supuesto, de algoritmos que nos van a permitir poder presuntamente individualizar al sujeto que tiene la cuenta con la cual nosotros estamos comunicándonos. Pero no sabremos si realmente esta persona está plenamente capaz y en pleno uso de su discernimiento para poder llevar adelante el acto jurídico. Entonces es una cuestión realmente que se presta a un análisis bastante amplio, como para poder darnos cuenta, ¿verdad?, que en realidad la tecnología es una herramienta, ¿verdad?, del notario para que éste pueda prestar mejor inclusive su servicio. No es que preste más su servicio, sino que preste mejor, puede hacer algo más ágil, puede hacer algo mucho más, digamos, más rápido en cuanto al contacto, en cuanto a la facilidad de poder inclusive hasta enviar los documentos mismos, ese tráfico negocial con el título, simplemente lo tenga, digamos, bajo un archivo que pueda ser llevado, pueda ser trasladado inclusive hasta en un correo electrónico, ¿verdad? Pero con todas las medidas de seguridad pertinentes. Esas son cuestiones que, por ejemplo, no pueden sustituir al notario, ¿verdad? Esa es una función, digamos, humana, que indefectiblemente solamente el notario humano puede determinarlo plenamente. Otro aspecto que hace también, digamos, al versus esta seguridad jurídica, seguridad informática, es lo que tiene que ver principalmente, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad de las bases de datos en las cuales se encuentran estos instrumentos, estos documentos. Prácticamente, según la experiencia del notariado español, digamos, un servidor prácticamente con toda la base de datos te dura un tiempo de aproximadamente 10 años, según la información que aquí en Paraguay se había recabado, y posteriormente esa misma información hacer migrar a otro servidor, lógicamente, y que sea digamos, y migrar esa información de manera perfecta, realmente es un riesgo muy grande el que se corre en ese sentido, lo cual no significa que no sea útil, pero digamos, lo que tiene que ver en cuanto a la perfección y a lo que tiene que ver en que no se modifique absolutamente nada de los contenidos de estas escrituras públicas que se otorgan, y realmente es una cuestión que vale la pena volver un poquito a analizarlo y reconsiderarlo y ver la manera de cómo hacerlo. Sí vale la pena inclusive hasta poder enviar inclusive a la nube nuestros protocolos, tenerlo allí bajo el riesgo de que en algún momento toda la nube se haga lluvia, ¿verdad? Y empiecen a caer todos los datos. Ahí sí que podríamos encontrarnos, no digo Wikileaks, pero con un notarial leaks interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa allí, digamos, con
con ese carácter reservado del protocolo notarial en cuanto al carácter secreto de testamentos que lo establece la ley. Realmente nos encontramos con unas circunstancias bastante interesantes que aquí en Paraguay nos hemos debatido y por supuesto que eso ha dado lugar a que se postergue un poco el empleo de escrituras electrónicas o que inclusive se puedan utilizar inclusive las nubes como para alzar de repente las bases de datos. Realmente hay mucha preocupación eso aquí en nuestro notariado en cuanto a esa seguridad que pudiera brindar contar con estos servidores y más aún, ¿verdad? Que a los 10 años tenga que caducar y bueno, el costo, por supuesto, económico que ello implica, ¿verdad? En estar actualizándose en materia logística en ese sentido. Nosotros realmente podemos resumir bastante bien esto porque hoy por hoy van apareciendo, como se dice, nuevas generaciones que nos van indicando y van preguntándose, y bueno, señor escribano, señor notario, ¿por qué tengo que hacer de esta manera? ¿Por qué en Estados Unidos se hace de esta manera? ¿Por qué aquí en Paraguay hacemos de esta manera? ¿Por qué tan burocrático? ¿Verdad? Tal vez ahí empieza un poco el primer debate que nos mueve a nosotros, independientemente, ¿verdad?, al movimiento comercial, económico, que por supuesto nos arrastra y nos obliga a tener que entrar en esa corriente de informatización y digitalización urgente, pero sin prestar, digamos, la suficiente cautela en cuanto a la seguridad de esas transacciones, de ese asesoramiento previo que el notario puede brindar, de esa conducta que, digamos, evite hechos fraudulentos, aplicaciones de equidad, ¿verdad? Los casos concretos, ¿verdad? La cual justamente la intervención del notario permite, ¿verdad?, que a notaría abierta, juzgado cerrado, puedan ser resueltas sin recurrir al ámbito jurisdiccional. Y realmente esos son, digamos, los nuevos desafíos, los nuevos debates con los que nos vamos a ir encontrando con el tiempo. Y, por supuesto, el Paraguay principalmente no está ajeno a estas corrientes. Lo que más suena ahora, por ejemplo, en materia de transacciones comerciales, tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con el uso de criptomonedas, que de a poco eso va siendo toda una novedad y que de a poco irá estirando la idea, ¿verdad?, de que cada vez necesitamos menos al notario y que nos venga un notario con inteligencia artificial a través de plataformas blockchain, entre otros. Realmente todo esto que vengo mencionando nos da un poquito la pauta, ¿verdad, Paul? ¿Verdad? Haciendo algo de metáfora, en donde el martillo quiere venir o nos venden la idea de que el martillo va a venir a sustituir al carpintero. Y no es así, ¿verdad? Sino que más bien somos nosotros los que vamos a utilizar este martillo metafórico, estas nuevas tecnologías y herramientas que nos permitan poder llegar mejor, poder inclusive hasta agilizar más nuestra labor debidamente y bueno, puede que en algún momento dado abarate costos, entre otros. Veremos, lógicamente, también en cuanto a ayuda al medio ambiente, ¿verdad? También sustituyendo el soporte papel, ¿verdad? Veremos qué cambios se van dando con el tiempo aquí en el país, siguiendo un poco el modelo de otros países que vamos encontrando, como por ejemplo la experiencia que nos tocó conocer muy de cerca, que fue Brasil, en su oportunidad el año pasado en el Congreso del Notariado Nobel en Salvador Bahía, que nos ha permitido conocer lo que era una notaría en Brasil, en ese aspecto, con todos sus servidores electrónicos, informáticos, y esa aplicación de estar alzando inclusive digamos, y custodiar escrituras públicas en la nube. Esa fue una novedad, pero como vuelvo a decir, con un manto de duda para nosotros respecto a la seguridad de las mismas, si resulta inviolable o no la información que allí se tiene. Esas son cuestiones, digamos, que vamos a ir analizando y vamos discutiendo respecto a la implementación o no aquí en el país. Por supuesto, las experiencias que vamos encontrando en Argentina, por ejemplo, estamos viendo ya mucho el empleo principalmente, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la escritura electrónica, el uso de firma electrónica, la utilización también de la firma digital en las escrituras públicas electrónicas. Realmente notamos de que han tenido una experiencia bastante interesante, si bien no generalizada, pero podemos desde aquí ir observando y notar si es que podemos cumplir efectivamente con los recaudos tecnológicos necesarios para poder llevarlo adelante aquí en el país. Por supuesto, también Paraguay, en nuestro notariado paraguayo,
cuenta principalmente, ¿verdad?, con una página web específicamente del Colegio de Escribanos del Paraguay. No contamos con una plataforma de interconexión notarial aún. Esperamos ver más adelante, ¿verdad?, que también permita poder tener un cruzamiento de información, inclusive hasta para lo que tiene que ver en cuanto a la lucha contra el lavado de activos, que si bien presentamos nuestras informaciones a la UIF local, pudiéramos nosotros también tener como de primera mano, como una suerte de due diligence, para verificar si en nuestra notaría no se está llevando adelante algún tipo de actuación de estratificación por parte de algún lavador de dinero que se haya presentado en 5 notarías anteriores a estar colocando, digamos, dinero para ciertas operaciones de transferencia, constituciones de sociedades o fundaciones, y resulta que estamos ya autorizando una escritura que ya reúne las condiciones de señales de alerta. Terminar de ver si podemos sacarnos un poco esa subjetividad también para poder estar calificando como señal de alerta o no, toda vez que tengamos, como se dice, estas herramientas que nos vayan permitiendo esta circunstancia. La verdad que tenemos, como bien te compartía, temas bastante interesantes que nos permiten agilizar aquí la actividad, pero sí, hay algunas otras que necesitamos indefectiblemente tener que contar, digamos, con una base, digamos, de interconexión entre notarios, escribanos, y por supuesto siempre mirando un poco los modelos de otros países que han tenido buenas experiencias y otras que estaremos debatiendo para ver cómo las aplicamos aquí en nuestro país en ese sentido, ¿verdad? Perdón, no te escucho, parece que estás con micrófono apagado. ¿Me escuchas? Sí, estimada. Sí, ahora sí. Ahora me escuchas. Sí, bueno, lo que te estaba indicando es que efectivamente los retos del notario ahora que con la pandemia creo que no son necesariamente con la pandemia, sino que ya vienen en la nueva era tecnológica que estamos viviendo. Y lo que pasó es que se aceleró este tema del paso tecnológico por el tema de la pandemia. Entonces, Totalmente. efectivamente, lo que quisiera yo contigo analizar en tu calidad de docente universitario, bueno, entre las funciones principales del notario, que están el control de la legalidad, el consejo, el asesoramiento, la redacción y la inmediación, ¿cómo crees tú que se va a poder o crees que no se va a poder establecer la inmediación entendida como la percepción del notario con sus sentidos de los actos y contratos, de valorar la capacidad de las personas que comparecen y están en su presencia para celebrar los actos y contratos? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas tú que se va a poder o no se va a poder hacer en esta nueva era tecnológica? Bueno, aquí nosotros nos encontramos, por supuesto, ante lo que podríamos hablar de cambios de paradigmas en lo referente, ¿verdad?, a los principios notariales que hacen al ejercicio de la función notarial. Muy bien lo citaste en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de mediación. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Eh, ¿Cómo vamos a ir haciendo? Si bien se aceleraron, digamos, la implementación de estas nuevas tecnologías en nuestra vida diaria y prácticamente estar en comunicación muchas veces por WhatsApp y por videoconferencia con la gente, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y realmente tendríamos que ir de a poco, como se dice, desmaterializando básicamente este mundo físico en el que nosotros hoy nos estamos encontrando. Tal vez inclusive hasta sería prudente en algún momento dado, Paul, si tuviéramos que, no sé si sería hasta exagerado burocrático, pero tendríamos que solicitar eventualmente alguna suerte de certificado de capacidad, ¿verdad? Si es que tendríamos que nosotros estar directamente en plena audiencia notarial vía telemática, tener que decir, bueno, señor, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a probar la capacidad de usted? Si nosotros a simple vista podíamos determinarlo eso, porque lo teníamos presente a la persona, ahora por vía telemática, ¿cómo sé que efectivamente la persona no se encuentra con alguien al lado que lo está utilizando, digamos, para poder llevar adelante un hecho fraudulento en contra del patrimonio de esta persona? Entonces, creo que sería muy prudente ante esta circunstancia el empleo eventualmente de algún tipo de certificado que demuestre la capacidad, aunque la ley lógicamente presume que todo ciudadano a partir de cierta edad, aquí en el Paraguay es a partir de los 18 años de edad, Igual es aquí. meramente capaz, a lo que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces, esas son circunstancias que de a poco creo yo que se van a tener que ir adoptando como una medida, no como una, digamos, no como, digamos, ir en detrimento del derecho
digamos, de la capacidad que tenga la persona para poder ejercer por sí mismo sus derechos, sino como más bien una suerte de resguardo para el notario el día de mañana que se quiera atacar en nulidad su escritura pública. No, no sé qué te parece, pero yo tengo esta percepción de Sí, que todos los países que tenemos el sistema de notariado latino están entre la implementación de la tecnología, la telemática, la firma electrónica, la firma digital, y vemos que algunos países han tomado la posta, como Brasil, y otros países que van tomándola con cautela. Y estos pasos que van dando, yo las asemejo con el tema de la vacuna del COVID-19, que es igual, todos los países están sacando su vacuna, pero no saben qué vacuna es la que va a ser la efectiva y la que va a dar solución a toda la humanidad. Entonces yo también comparto con el tema de que debe tratarse de ver las experiencias que tienen los otros países y no cometer tal vez los mismos errores que se están cometiendo. Me llamó mucho la atención conversando con Wendell el tema que lo pueden hacer un documento híbrido con firma electrónica y firma física. exacto. Entonces, para mi criterio, yo entendería que existen dos documentos y el uno con una firma electrónica y el otro con una firma física, entonces no podríamos determinar cuál de los dos es el documento original, si el electrónico y mensaje de datos o el físico con firma física. O sea, tienen una amplitud que, bueno, les da la ley, pero sin embargo no comparto que se pueda realizar así los actos, ya que Claro. para mi entender, y tal vez siendo un poco legalista, todavía debe haber una constancia, sea electrónica o física, original, del documento, del acto, del contrato que se está realizando, para que pueda ser luego objeto de un peritaje o de alguna valoración, tanto el documento físico con la firma física y el documento electrónico con la firma digital o con la firma electrónica. No sé qué criterio tienes tú, estimado Fernando. Bueno, aquí justamente había compartido muy rápidamente lo que fue la opinión que los del notariado español en su momento nos compartieron con esta experiencia que ellos estaban teniendo de poder llevar adelante, ¿verdad? El tema de utilizar, digamos, soporte de papel y al mismo tiempo traer el soporte electrónico. El, aquí, por ejemplo, tenemos la experiencia más reciente y más clara con el Poder Judicial directamente. El Poder Judicial ha implementado el sistema del expediente electrónico, en la cual, para mí, en el tiempo que yo ejercía como abogado, aclaro porque aquí en Paraguay no podemos ejercer el notariado y la abogacía en simultáneo, o ejercemos uno o ejercemos lo otro, es por incompatibilidad legal. Entonces, en mi experiencia en su época como litigante, recuerdo muy bien que era prácticamente un doble trabajo. Tendríamos que estar pasando la información vía electrónica de formar el expediente o estar cargando todos los escritos y posteriormente tener que estar remitiendo y llevando otra vez en soporte de papel a la Secretaría del Juzgado para que me hagan el seguimiento en forma paralela y me vayan colocando las providencias pertinentes al respecto. En el ámbito notarial, nosotros lo estamos viendo en estos momentos prácticamente como un doble gasto. De por sí la situación, digamos, económica requiere un movimiento comercial muy intenso para que para el notariado mismo resulte, digamos, interesante poder acceder a este sistema tecnológico y llevar adelante escrituras electrónicas por sí solo y bueno, o tener esos dos soportes y tenemos, como se dice, resguardado el papel y tenemos al mismo tiempo lo que tiene que ver con el tema de las escrituras electrónicas, el protocolo dentro de los servidores electrónicos, informáticos. En fin, la verdad que en estos momentos soy más bien partidario que o nos jugamos bien por uno o nos jugamos bien por otro. Entonces, si no estamos caminando, como se dice, incurriendo, haciendo incurrir innecesariamente en doble gasto, digamos, a nuestros notariados que al final en la postre no nos van a permitir trabajar bien ni con uno ni con otro y terminamos recargándonos más de responsabilidades y de tareas en la notaría, ¿verdad? Entonces, creo yo que sería importante, ¿verdad? Que en la medida que se tenga la certeza de la seguridad que brinden realmente estos medios tecnológicos, podamos ir adoptándolos con el tiempo en forma paulatina. Por supuesto que hay otros notariados muy potentes económicamente, que bueno, la implementación puede ser así casi inmediata, pero hay que entender, ¿verdad?, que existen otros notariados que
bueno, como comentaba en el caso aquí de Paraguay, vamos adaptándonos de a poco con algunos servicios que nos permitan poder prestar la función, pero hasta el momento nos casamos un poco con la idea del soporte de papel, ¿verdad? Conforme a esa conversación que se mantuvo en su momento con la gente del Notario Español, ¿verdad? En temas electrónicos o digitales, ¿qué tipo de documentos está realizando ahorita el notario? Tal vez, por ejemplo, certificación de documentos electrónicos con código QR, transmiten información a los registros, están conectados con el registro de la propiedad, tal vez. ¿Cómo están en el tema de la telemática? Porque no solamente hablemos de que se lleva en el papel el notario, sino que ahorita Claro. ustedes ya deben tener algún tema telemático. ¿Qué es lo que están realizando los notarios? Sí, nosotros nos estamos valiendo, como mencioné en su momento, lo que tiene que ver principalmente con, con solicitudes de informes a los registros. En particular lo estamos utilizando a través de plataformas creadas, ¿verdad?, por la Corte Suprema de Justicia, que es, digamos, el órgano superior de la Dirección General de Registros Públicos, Registros de Automotores, por citar algunos, con quienes estamos teniendo esa comunicación con ellos en la solicitud de este tipo de datos. Contamos también, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Catastro, con la cual ahora, digamos, hace cuestión de 2017 aproximadamente, venimos, por ejemplo, solicitando los certificados online de catastrales para verificar en cuanto a todo lo que tiene que ver en cuanto a la descripción física, económica y jurídica de la propiedad. Recientemente se está implementando lo que es la mesa de entrada virtual, en la cual se presentan inclusive carpetas digitalizadas, ¿verdad?, de planos, entre otros, para la aprobación de los mismos, asignación de cuentas corrientes, entre otros. Realmente hay un intercambio muy interesante de utilización de medios telemáticos. Por supuesto, ¿verdad?, la parte logística humana, que es la que tiene que responder al uso de estas plataformas, a veces no tenemos la celeridad que a veces esperamos, ¿verdad?, y más aún con estas medidas de prevención contra el COVID, que lamentablemente está entorpeciendo y, digamos, ralentizando un poco lo que es la tarea de estas instituciones al momento de poder expedir los documentos solicitados por los notarios públicos. Y en general, digamos, el intercambio de solicitudes, de turnos, entre otros, como para poder presentar, dar entrada a través de correos electrónicos habilitados por las instituciones, que es, digamos, de una celeridad bastante importante de parte también en cuanto a respuesta y contestación que dan a los pedidos de los escribanos. La verdad que muy bien dentro de todo y bueno, más de lo que se puede hacer con esta situación que hoy en día estamos teniendo, bueno, tratamos de trabajar de la mejor manera posible. En la legislación notarial de Paraguay está establecida la unidad de acto en los actos y contratos que se realizan ante el notario público. Bien, esta pregunta que haces es fantástica, porque en nuestra legislación prevén básicamente, digamos, un plazo de 20 días para la capital y de 30 días para el interior del país a los efectos de la formalización de la escritura pública. Es decir, nosotros generalmente no cumplimos esa cuestión por esta ley, lo que sería la aplicación pura del principio de unidad de acto. Es decir, se le da un plazo otra vez a los otorgantes a poder venir y suscribir la escritura pública dentro de ese plazo permitido por ley. Pasado la misma, ya tenemos que anular e informar posteriormente a la Corte en cuanto a la anulación de esta escritura pública. Entonces, realmente nos encontramos con un escenario en donde no tenemos una aplicación al 100% de lo que es la unidad de acto a raíz de esta legislación. Oh, perfecto. Respecto al tema del archivo, ustedes tienen el protocolo es público, está en posición del notario o ustedes tienen que entregar el protocolo al Estado. ¿Cómo manejan el protocolo? Bien, acá nosotros partimos de la base, Paul, conforme a la ley paraguaya, el Código de Organización Judicial, en donde se establece en primer lugar, ¿verdad?, que el protocolo notarial pertenece o es de propiedad del Estado paraguayo. Entonces, a raíz de esa circunstancia, lógicamente, el registro pasa a ser también, el registro notarial pasa a pertenecer al Estado y somos usufructuarios de esta institución notarial para el ejercicio de la función. Entonces, en cuanto a los deberes que tiene el notario público con respecto al protocolo notarial, acordada mediante, se dispuso de que los protocolos queden en archivo, digamos, bajo custodia y conservación del notario público en sus notarías,
pese a que la ley establece que solamente el escribano público tendrá en su poder los últimos 3 protocolos del año, es decir, el que está en uso y los 2 anteriores por cualquier eventualidad ante alguna inspección que pudiéramos tener. Todo lo demás tiene que ir, por supuesto, al Archivo General de Tribunales, y dentro de la misma estaba un archivo de protocolos notariales. Que esto hoy por hoy está operativo en una dependencia, digamos, en una sede principalmente que pertenece al Colegio de Escribanos del Paraguay, que eso lo dio en usufructo a la Corte Suprema de Justicia para que siga operando. Y la verdad que con justa razón, porque las condiciones en las que se encontraba, me tocó participar en su momento de la mudanza del archivo de protocolos notariales, realmente obligaba a que realmente se tuviera mientras tanto en la oficina notarial, porque en las condiciones que se encontraban en el Poder Judicial, en el archivo del Poder Judicial, eran lamentables. Pues. Realmente ir a estar, como se dice, despolvoreando, revisando armarios muy antiguos. Estamos hablando de protocolos notariales que datan de finales del siglo XIX. Hay que entender un escenario muy importante aquí en materia de archivos de protocolos notariales, porque recién el notariado, como lo conocemos, de este tipo, de este corte latino, entre otros, nosotros los venimos adoptando recién, ¿verdad? Digamos, en la década de 1870. Es muy famosa, ¿verdad? Digamos, una gran guerra internacional que tuvo el Paraguay, que casi nos exterminó como nación, en donde el Paraguay había enfrentado una guerra, ¿verdad?, con los países hermanos, Brasil, Argentina y Uruguay en simultáneo, lo cual, previa a la guerra, nosotros veníamos con el notariado de tipo español, la ley de las 7 partidas, fueros juzgos, entre otros, y con la Constitución de 1871, que se adoptó aquí en el Paraguay, de mero corte liberal. Por supuesto, se fueron creando instituciones como la Dirección de Registros Públicos. Con el tiempo, después se organizó el Poder Judicial, el Archivo de Protocolos Notariales, así como tienen que ser llevados, como conocemos desde el inicio del siglo XX, entre otros. Realmente podemos decir que tiene una historia muy importante. Todos los títulos de propiedad en su época se perdieron con la guerra y, por supuesto, tenía que rehacerse todo eso. Por ende, venimos todavía un poquito arrastrando esa cultura de papel dentro de estos archivos, muy numerosos, por cierto, realmente, pero con un caudal rico de historia de los negocios en materia de tierras y de otros bienes registrables y, por supuesto, de toda otra actividad comercial, constituciones de sociedades que se hayan hecho aquí en la República. Listo, Fernando. Vamos ahora al tema de los notarios en Paraguay. ¿Cómo puede ser un notario en Paraguay? ¿Qué tiene que hacer para ser notario? ¿Qué requisitos debe cumplir y cómo se designa un notario en Paraguay? Bueno, aquí en Paraguay la forma en que se accede al ejercicio de la función notarial pasa primeramente por obtener el título de notario, ¿verdad?, en la Universidad Nacional o en todo caso alguna universidad privada que esté debidamente habilitada por las instituciones educativas. Por supuesto, otra condición de desempeño para el ejercicio de la función notarial requiere, por lo tanto, notoria honorabilidad, como también se requiere nacionalidad paraguaya o naturalizada, y aprobar un concurso de oposición. Esto es así en forma bastante somera, estoy aquí citando. Y por supuesto, a continuación, lo que es la prestación de juramento o promesa ante un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se requiere, lógicamente, aprobar un concurso de oposición escrito. Esto hoy está siendo un tema, digamos, que está sonando muy fuerte aquí en Paraguay recientemente, por el hecho de que se habían creado 156 registros notariales, más lo que tiene que ver, digamos, con registros vacantes, que rondan a cerca de 40 registros aproximadamente. Es decir, que estamos con 200 registros que la Corte Suprema de Justicia hoy está prácticamente por llamar a cubrir esas vacancias. Entonces, se requiere, como bien decía, de todos estos pasos previos, de los más importantes, como para poder cumplir y, por supuesto, acceder a la función notarial. Previa, posterior a la evaluación del examen escrito, por supuesto, comienza lo que es la evaluación de títulos y méritos en cuanto a currículum, entre otros, que es lo que termina un poquito ayudando a lo que es la calificación final del postulante y, por supuesto, lo que tiene que ver posteriormente a la elección del registro notarial a la localidad a la que éste quiera ir a prestar el servicio. Era similar, digamos, a lo que es la función jurisdiccional.
Entonces, tú tienes que sacar el título como se lo hace en Uruguay, pero para poder ejercer como notario debes seguir un concurso adicional de méritos y oposición. Ya, Exactamente, la- exactamente. Hay que y- entender que aquí, hay que entender que aquí el sistema es de números clausus, es números ajá, cerrados, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad limitada, habilitada por el Estado. Actualmente, digo actualmente, antes que se concurse por estos 156, venimos, digamos, 1.201 notarios, entre los que están en ejercicio y, por supuesto, registros vacantes que lógicamente se están teniendo hoy por hoy. Ahora, sumémosle a estos 1.201 más los 200 y bueno, estamos cerca de alrededor de los 1.306 registros vacantes, digamos, registros que van a estar operando, operativos aquí en el Paraguay, para una población de 7 millones aproximadamente, económicamente activa vamos 4 millones. Entonces, 1.200, 1.300 escribanos para esa proporción, ya te podés hacer la idea de lo que eso nos va a así implicar es. dentro de poco, ¿verdad? Bueno, pero en Uruguay es mucho más. Te quería consultar también, ¿ustedes tienen fijado tasas o aranceles notariales o cómo se fijan los valores de los costos de los servicios notariales? Sí, correcto, Paul. Bueno, nosotros aquí en Paraguay nos regimos bajo la ley del arancel de notario público que data del año 1987. Este, por supuesto, toma como base la unidad de salario, en este caso de jornal mínimo establecido, era para actividades diversas no especificadas en la capital, y se va teniendo, por lo tanto, unos ciertos porcentajes atendiendo al tipo de operación que se va a estar realizando. Es decir, a mayor valor operación, el porcentaje, por lo tanto, se va reduciendo también al momento de poder estimar lo que serían los honorarios del escribano público. Y se va teniendo en cuenta, conforme a lo que establece esta ley, que es la 1307, a mayor valor, lógicamente, se va a tomar, por supuesto, este monto como para poder establecer de esa manera los honorarios. Porque está viniendo una práctica por aquí bastante frecuente en el Paraguay, que al momento del pago de las tasas judiciales, llámense tasas de impuestos que afectan a la transferencia, o bien tasas especiales al momento de constitución de sociedades, entre otros, se va considerando verificar inclusive qué monto se tenía en una escritura anterior para de esa manera, comparando con la operación anterior, ver si en el acto anterior se encuentra o no el mayor valor y sobre eso empezar a calcular la base de pago de tasas e impuestos. Entonces, se nos enmaraña un poco esto al momento de que tenemos que pasar los costos de nuestros trabajos porque tenemos que hacer la devaluación de la última operación hasta la fecha en que hoy se realiza la nueva en nuestra presencia. Y, por supuesto, viene la pregunta, los honorarios del escribano, ¿sobre qué se van a tomar? ¿Se van a tomar sobre la nueva operación o sobre la operación anterior, que es la de mayor valor? Entonces, lógicamente, tenemos que adaptarnos a la que es la nueva, pero tenemos que estar pagando las tasas conforme al caso anterior, devaluado a la fecha en que se realiza el acto nuevo. Entonces, nos encontramos una maraña bastante interesante aquí, digamos, una práctica, por decir así, muy peculiar, muy idiosincrática, lo diría yo en este sentido. Pero bueno, lo llevamos adelante, ¿verdad? Con mucho orgullo de ser notarios y bueno, con las ganas siempre de prestar y de dar la mayor seguridad y certeza a la comunidad, que es por sobre todas las cosas lo que nosotros Pero hacemos. bueno, la infraestructura de la notaría la pone el notario, contrata a su personal, no depende del Estado, sino que hablemos de responsabilidad del notario, el notario tiene que cubrir con los costos de la oficina. Y bueno, ahí es donde te diría algo fantástico, ¿verdad? El Poder Judicial nos tiene como entes recaudadores. Genial, estupendo. Pero a la hora que nosotros tenemos que montar toda la infraestructura, tenemos que lógicamente sacar de nuestro bolsillo, ¿verdad? Así Tenemos que es. nosotros ser los que contratamos los personales. Como en algún momento dado me dirían algunos colegas, nosotros somos empleados del Estado, decía. Nosotros no somos, en este caso, auxiliares de la justicia, El como bien se nos proceso establece fiscal. en el Código de Ujú. Rendición. Aparte, otra vez, las cargas públicas impositivas, ¿verdad? Como agentes de retención, de información, otra vez, en materia de lucha contra la prevención digamos, en lucha contra el Ah, lavado de activos. Realmente estamos, como se dice, como creo yo, digamos, con ciertas características propias, digamos, idiosincrasia local, pero creo que nos encontramos con situaciones muy parecidas, como también pasa, digamos, la viven ustedes en Ecuador, la viven otros colegas en otras partes también de nuestra América, y bueno, pero con el orgullo siempre de que somos
notarios y de que lo que decimos y lo que escribimos es ley, ¿verdad? Así es, bueno, en Latinoamérica al menos hay una buena reputación del notariado latino, así es. Y esa es una ventaja muy buena, Paul, porque a pesar de que nos vean, ¿verdad?, como burócratas, que por supuesto, si vamos a ir desde el punto de vista de lo que diría el famoso escritor Max Weber en su libro de lo que es la burocracia, por supuesto, es trabajar en papeles y todo lo que ello implica. En el escritorio, así es. Pero en el hecho de que nos vean como burócratas, que simplemente estamos sentados y que estamos cobrando dinero aparentemente, o cree la gente que todo lo que nosotros le estamos pidiendo es lo que estamos cobrando como honorarios, cuando no se dan cuenta de que todo eso está, digamos, debidamente destinado, ¿verdad? Para casi 60-70% va para tasas e impuestos. El resto, bueno, felicidades, tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Pero para lo demás, creo que es una tarea bastante grande. Y hay un punto, Paul, perdón, antes que olvide, no sé cómo vamos de tiempo, me parece que estamos con Sí 40 minutos que me habías estamos, puesto. sí, todavía ¿Vamos tenemos. bien? Exacto. Creo que aquí tenemos que hacer un poco de hincapié, ¿verdad? Que independientemente de los retos que tengamos, ¿verdad?, con la cuestión de informática, que si bien es una de las más importantes y que fueron altamente aceleradas, ¿verdad?, como consecuencia de esta pandemia, eh, tenemos que entender, ¿verdad?, que nos vamos a encontrar con el gran reto siguiente de las nuevas generaciones de usuarios que vengan más adelante, digamos, a la notaría o que ya estén empezando a concurrir en las escribanías. Porque es lo que estábamos charlando previamente contigo. ¿Cómo explicamos hoy al joven de 15 años o al que tiene 20 años o al que vive, por eso digo, cómo se explica a las generaciones de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, entre otros, de que el notario resulta de suma importancia en su comunidad, de que es el agente que ayuda precisamente a que se prevengan hechos y actos fraudulentos, en que puede concurrir a este para poder asesorarse a la hora de poder comprarse su primera casa, a la hora de poder comprarse su primer vehículo, de que todo eso está en manos, la protección de todo su patrimonio está en manos de un individuo altamente preparado, altamente capacitado, debidamente habilitado por el Estado para poder asesorarlo, recibir esa manifestación de voluntad e instrumentarlo debidamente para que pueda de esa manera acceder al derecho de propiedad, a poder acceder inclusive hasta plasmar sus manifestaciones de voluntad, inclusive en casos de que pudiera inclusive sufrir hasta una incapacidad sobreviniente, ¿verdad?, que es a través de los famosos testamentos vitales o disposiciones anticipadas de voluntad. Realmente nos vamos a encontrar de que tenemos que salir un poco de ese enclaustramiento que nos encontramos en estas notarías, porque este va a ser el desafío más importante. ¿Cómo hacerle entender a estas nuevas generaciones que necesitan del notario? Necesitan que el escribano esté con él en el día a día de su actividad comercial, que debe asesorarse al momento de que éste quiere realizar algún tipo de modificación en su paquete accionario, en lo que tiene que ver en cuanto a aumento de capital, en cuanto a que si existen o no determinadas operaciones que no le hagan incurrir en actos de lavado de dinero, o en todo caso advertir de que se puede incurrir en la misma, y de esa manera poder protegerse el notario y al mismo tiempo proteger la requirente. Esas son cuestiones, digamos, que no van a poder ser solucionadas con la aplicación en un celular y un clic nada más. Tiene que Totalmente de indefectiblemente acuerdo. estar el escribano. Totalmente de acuerdo. Y uno de los principios del notariado latino es la imparcialidad. El notario debe ser imparcial y tiene una doble calidad. La una es de notario y la otra es de abogado. Entonces es un profesional del derecho que a su vez tiene la obligación de ser imparcial y segundo de asesorar a las personas que requieren de su ministerio. Por Es más, el supuesto. notario puede darle a entender o dar apoyos, como hay también en otras legislaciones, el tema de las personas con discapacidad, en fin, de ayudarles a plasmar y crear el acto o el contrato o plasmar la voluntad de las partes en lo que se va a celebrar. Y dar lo que tú manifiestas, Fernando, la certeza, la seguridad jurídica de todos los actos y contratos que están realizando. Es igual, si van a comprar un vehículo, deben saber que el notario no es el que le pone el sello, sino el notario es el que le da la seguridad de que su negocio, de que el vehículo que está comprando está apegado a la ley. Así es, Fernando. Bueno, Completamente. vamos,
Tenemos en Zoom buenos saludos y felicitaciones. María del Pilar Monguelos dice, buenas noches, queridos profesores, excelente charla. Muchas gracias por su tiempo. También tenemos buenas noches, saludos. Tenemos de varias partes de- del mundo. Hablemos desde Perú, también nos están mandando saludos. Tenemos aquí una consulta que nos hacen que te voy a leer porque si es que ya nos Bueno, vamos largo, nos vamos. Dice, excelente aclaración respecto al principio de mediación, por lo que si se elimina la unidad de acto requiriendo de urgencia dictar una ley notarial para cumplir con la seguridad jurídica de los actos y contratos. ¿Crees tú que debe dictarse una ley notarial o reformarse la ley notarial? por supuesto que para lo que es la situación de América Latina en general, necesitaríamos contar indefectiblemente, y creo yo que llegué a escuchar en algún momento dado que es como un gran anhelo dentro de la Comisión de Asuntos Americanos el poder tener algún tipo de código notarial tipo que pueda ser plasmado en estos distintos ordenamientos jurídicos a nivel continental, porque muchas de las actuaciones telemáticas requieren, por supuesto, ¿verdad? De un soporte legal indefectiblemente. Como para que pueda ser considerado instrumento público, por supuesto, debemos tener la normativa. Aquí en Paraguay nos encontramos, muchos juristas consideran que el Código Civil paraguayo es casi un código de vanguardia, pese a tener, digamos, muchas bases de lo que tiene que ver el Código de Vélez Arfiel y el Código Argentino, porque acá en Paraguay, ahora la aclaración, nos rigió por muchísimos años el Código Argentino. Contamos, por ejemplo, con la fusión en materia de lo que es legislación civil y comercial en nuestro Código Civil, en la cual justamente se consideran los instrumentos públicos todos aquellos que, por supuesto, den fe, se pruebe la autenticidad de los hechos, se deje constancia de todo lo ocurrido en presencia del mismo. Unas ciertas bases legales, a ver, digamos, para que podamos implementar el tipo de protocolos notariales y de uso de medios telemáticos dentro de la función, pero creo yo que los nuevos tiempos exigen, ¿verdad?, que tengamos un código notarial tipo para que nos adentremos saliendo un poco de la época de la cultura de la pluma y del papel antiguo, y pasemos de largo un poco también los tiempos de la máquina de escribir y tal vez los nuestros ya hoy, ¿verdad? Que se adapten a lo que posiblemente ya las nuevas tecnologías nos traigan, digamos, con los rápidos avances que van teniendo la misma, y que de esa manera podamos utilizarlo en pro, en este caso, de la ciudadanía, ¿verdad? Para brindar, como decía, no un mejor servicio, porque creo que todos brindamos un mejor servicio, sino que podamos tal vez brindar un servicio más ágil en ese aspecto, más ágil de lo que nosotros conocemos hoy por hoy, ¿verdad? Yo creo que a eso tendríamos que apuntar, y creo que la Unión Internacional, teniéndole a la cabeza justamente a nuestra querida presidenta Cristina Armella, apunta mucho hacia el uso de las tecnologías, ¿verdad? No solamente en la capacitación, sino que yo creo que nos encontraremos dentro de muy poco tal vez con alguna novedad, digamos, que trate al respecto, ¿verdad? Así es, no, totalmente de acuerdo contigo. Es más, como estamos en un mundo globalizado, todas las negociaciones, las transacciones, las comunicaciones son inmediatas. La inmediatez es lo que nos ha invadido, la omnipresencia. Tú estás en Paraguay, estoy aquí en Ecuador y estamos conversando sobre estos temas tan importantes. Así mismo. Es importante que podamos tener acoplados al menos la legislación referente a la documentación electrónica o documentos electrónicos, al menos por lo menos en la región, sino en toda América y en todo el notariado latino. Concuerdo Es mucho así mismo. contigo. Es así mismo. Fernando, cuéntanos cuál ha sido el papel del notariado en la pandemia. ¿Desde cuándo están en estado de emergencia? ¿Se paralizó el servicio notarial en Paraguay? ¿Están ahorita atendiendo? ¿Están tomando algunas medidas? ¿Puedes contarnos algo más sobre eso, por favor? Por supuesto, Paul. Bueno, nosotros estamos digamos, tuvimos cese de actividades por cuarentena total, por medida de cuarentena total dictada por el gobierno nacional, aproximadamente el 12 de marzo de este año, lo cual nos obligó, por supuesto, bueno, notarios, todos a encerrarse a sus casas y a esperar las siguientes disposiciones al respecto. El 4 de mayo de este año, por supuesto, decreto mediante, se dispone que la función notarial entra
entre los servicios que iban a estar habilitados para poder ser prestados, pero a puertas cerradas, lo cual con esta información que ustedes ya pueden estar apreciando, se darán cuenta que desde el principio no fuimos considerados un servicio esencial. Lamentablemente, esa falta de, digamos, de que nos califique así el gobierno nacional ha impedido, ¿verdad?, el desarrollo, la prestación normal, mejor dicho, de la función en todo el territorio nacional. Entonces, nos hemos encontrado inclusive hasta con algunas interpretaciones que se han dado por parte de la Dirección de Registros Públicos, documentos que iban ingresando a los mismos y que han sido autorizados durante ese periodo de cuarentena total, en la cual se prohibía inclusive la circulación de personas en la vía pública, salvo estrictamente para ir a trabajar e ir al supermercado, nada más. Y si hubiese una persona que hubiese autorizado, digamos, otorgado una escritura ante notario, esa escritura pública autorizada por ese notario, hasta corría el riesgo de ser atacada en nulidad porque iba en contra de una normativa. Felizmente, por prelación jerárquica, se trataba menos mal, digo yo, menos mal de apenas una circular emitida por la Dirección de Registros Públicos, pero la prestación del servicio es totalmente inexcusable, salvo causas específicamente establecidas por la ley, ¿verdad?, que sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres o a la ley misma, ¿verdad?, que si se tratase de un acto ilícito, un acto jurídico ilícito. Entonces, sí, esos días del 12 de marzo hasta el 4 de mayo, por supuesto, nos hemos visto en figurillas en cuanto a lo que se refiere en cuanto a cobro de honorarios, prestación de servicio, entre otros, y bajo riesgo de que estas escrituras fueran atacadas de nulidad. A finales de mayo aproximadamente, si no mal lo recuerdo, es donde se nos autoriza, por una simple opinión de un viceministro, digamos, autorizarnos a poder seguir trabajando, ya poder empezar a trabajar a puertas abiertas, pero hasta el día de hoy, Paul, nosotros en Paraguay, nosotros no estamos calificados como servicio esencial. Y digo yo porque esto un poco tiene que ver por el hecho de que precisamente esa imagen, ¿verdad?, que se tiene del notario, ¿verdad?, que es un burócrata que está allí sellando papeles y cobrando millones, ¿verdad? Entonces nos vieron como si fuésemos una suerte de comerciantes, ¿verdad? Lamentablemente esa es la visión que por lo visto tiene nuestra sociedad y por eso urge que indefectiblemente compartamos con la sociedad y digan, bueno, señores, fíjense lo que pueden hacer. Que ustedes pueden, si digamos, una pareja de 60 años de edad que no estaba autorizado por ley a salir de su casa para ir a cobrar su jubilación, bueno, otorga un poder, dele a la persona su confianza y para eso tiene al escribano y bueno, decreto mediante, puede llegar hasta la casa. Es lo que empezábamos a llamar nosotros notarios delivery, ¿verdad? Entonces, la gente no se percataba de estas cosas, ¿verdad? O bien eventualmente ante la necesidad de contar con capital para poder subsistir, porque los ahorros ya se acabaron, tenían que vender su vehículo. Y bueno, ¿quién es el escribano que está atendiendo? Nadie. Nadie. Claro. ¿Por qué? Porque el decreto impedía trabajar con normalidad. O en todo caso tener que decirle, bueno, señor, estamos trabajando a puerta cerrada, lo espero, toque el timbre o llámeme antes y salgo a escondidillas a ir a recibirlo. Esa fue, digamos, la experiencia que aquí que estuvimos teniendo. Y bueno, hasta ahora, como te decía, no estamos categorizados como servicio esencial, pero igualmente la gente recurre bastante a los escribanos en estos tiempos. En parte, tenemos que entender también que aquí la cultura testamentaria no es común, no es muy frecuente, entonces por ese lado como que la gente también, digamos, como que colaboró para que no se nos considere tan esencial, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas aquí, digamos, que ayudan a eso, pero bueno, la seguimos sobrellevando a pesar de todo, seguimos trabajando con todas las medidas sanitarias, contamos con lavado de manos, digamos, lavatorios de manos portátiles, por supuesto, todo lo que eso implica. El ingenio paraguayo aquí fue bastante interesante porque hasta, digamos, escuchaba casos de otros países que solamente se ingresaba con, digamos, con alcohol en gel en mano, pero aquí tenemos lavatorios portátiles, que fue todo un boom, o sea, hasta la fecha sigue siendo el negocio. Y bueno, todas las escribanías, por supuesto, accedieron a eso y siguiendo ese protocolo, toma de temperatura, se accede con toda normalidad para el efecto.
Excelente, qué bueno, me alegro mucho. Y ya que estamos ahorita con el tiempo para terminar, antes de cerrar, quisiera invitarles el día lunes. Tenemos el seminario de Derecho Notarial y Registral, dentro del cual daré la ponencia, hablaré sobre el divorcio en sede notarial, la unión de hecho, la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Espero que me puedan acompañar el día lunes, 7:30 de la noche. De ahí tendremos el próximo viernes otros invitados especiales internacionales que ya los iremos analizando y publicando en la próxima semana. Estimado Fernando, te agradezco mucho tu tiempo, el haberte conectado con el grupo Derecho Notarial, el habernos dado tu valioso conocimiento y esta charla magistral respecto sobre las nuevas tecnologías y sobre el nuevo reto del notario en la pandemia. Un saludo muy afectuoso también a la vicepresidenta de la comisión, Ana Manuela, Muchas vicepresidenta de gracias. América del Sur, me parece que es de De la la Unión Unión, de la Unión Internacional de Internacional. Notariado Latino, una gran profesional. Compartimos también en el grupo todas las publicaciones que eh, realizan en Paraguay, que también son muy importantes. Tú también has compartido. A la final, la legislación son muy parecidas. En América Latina, sobre todo, tenemos una legislación similar, lo que nos une también, aparte del idioma. Totalmente. Muchísimas gracias y tus palabras finales, Fernando, antes de cerrar. Y bueno, aquí como diría el gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, desde este país, desde esta isla rodeada de tierra, bueno, vaya un cordial saludo en este caso a ti, en este caso Paul, que estás allí en la zona de la cordillera de los Andes. Así es que, colega, deseándote el mayor de los éxitos y bueno, por supuesto, a las órdenes desde aquí para lo que precisen. Y les esperamos, por supuesto, una vez que termine la pandemia, poder compartir aquí desde esta tierra guaraní, del arpa, del folclore, ¿verdad? Del tereré y principalmente, ¿verdad? Del calor y la hospitalidad aquí de los paraguayos. No, muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto en vivo y en directo. Muchísimas Así será. gracias y con esto terminamos la transmisión. Un Muchas saludo y gracias. hasta la próxima.